Estoy presentando a Wilfer Pulgarín, nuestro amigo y compañero. Soy Edward Delgado, la editorial Libros para Pensar, y veo con mucho agrado que estamos en una región de Colombia que nada en escritores, en libros, en literatura, y uno de esos emergentes en la literatura es Wilfer, quien hace un par de años regresa a su país y llegó a pisar fuerte con las letras. Nos ha acompañado en algunos espacios del taller de creación literaria que dirige el doctor Carlos Alberto Velázquez, pero su obra viene de ser un buen lector, de ser crítico, bastante crítico en torno a lo que lee, a lo que escriben los otros, y creo que eso es un elemento que nos ayuda a todos a crecer. Esa calidad de él pues se ve reflejado en que la alcaldía, sobre todo la Comuna 8, ya le ha otorgado 2 premios. El año antepasado salió el libro La Sonata del Diablo, y ahora sale este libro Cuentos de Mal Amor y otras designaciones. Recibamos con un fuerte aplauso a Wilfer Pulgarín. En la literatura ahora, Will Pulgarín. Y lo va a estar acompañando el doctor Carlos Alberto Velázquez, escritor, médico, gran escritor, gran con mayúscula, y de quien hemos aprendido bastante. Ya ha publicado varios libros, con la editorial ya lleva 6 libros, con antologías 7, 8. Y bueno, recomendado también para que lo lean. 2 grandes nos van a estar acompañando, escuchémoslos y aprendamos de ellos. ¿Será que alcanza? Bueno, creo que no alcanza. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias a los amigos periodistas, a la familia, a los invitados localizados por redes sociales. Un honor, un orgullo pues que estén aquí. Es el segundo libro. Gracias a Fernando Arcángel, el acompañante de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, que viene pues a constatar que estoy pariendo un libro, como me comprometí a hacerlo cuando recibí el beneficio pues de la alcaldía de presupuesto participativo. Antes de entrar pues en materia, quería que escucháramos 2 canciones que van a ambientar un poquito la conversación. Bueno, gracias a la familia de nuevo, pues a todos, la cercana y la más allá. Y gracias a Edward también, no sé, se me escapan mucho. Están aquí también, aprovecho para decirlo, los nombres de las personas a quien está dedicado el libro. Juan Carlos, René y Emilio Restrepo. Gracias también por venir. Entonces, páralo. Estas 2 canciones tienen mucho que ver con el libro, así que quiero como que resuene un poquito junto con las letras pues y las palabras que vamos a mencionar aquí. ¿Se está oyendo? Sí. No. Bueno, listo. La vergüenza perder, esto es muy importante si la quieres tener. Una vez que no tiene vergüenza la mujer, hace más diabluras de las que menester. Talante de mujeres, ¿quién lo puede entender? Su maestría es mala, muchos mal saber. Cuando están encendidas y el mal quiere nacer, el alma y cuerpo y fama, todo echan a perder. Abandones tu dama, no dejes que esté quieta, siempre requieren uso, mujer morida y muerta. No quieren su casa pasar días de fiesta, no quieren el olvido, cosa probada y cierta.
es cosa bien segura, molino andando gana, huerta mejor labrada, la mejor manzana, mujer bien requerida, anda siempre lozana, con estas Claro, usted que estos libros que se trajeron hoy son un anticipo de lo que viene ya la tiraje normal. Dejó a su mujer. Listo. Amplíalo. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el olor, en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir con amor. Son dos temas relacionados con el amor, uno del siglo XIV, moderno, inspiran el libro y ténganlo presente, pues o tengámoslo presente a lo largo de la conversación. Una cosa, este libro es un pre-lanzamiento, no es el libro que va a estar en venta propiamente. Igual está en venta, pues sacamos unos poquitos de ejemplares, pero el lanzamiento, digamos la presentación comercial, la vamos a hacer con Edberg, probablemente con la editorial, probablemente a finales de año o el próximo, listo. Entonces ahora nos juntamos, ya pues... Espérate, que te corriste. Vale. ¿No quería hablar todo aquí? Sí. Bueno, muy buenas tardes. No se imaginan la dicha y el honor que tengo de estar aquí acompañando a Will, en este su segundo libro. Antes de empezar, quisiera agradecer a todos ustedes que están acá acompañando a Wilfer, acompañando la cultura. Es importante que en estos espacios se presente la gente y que apoyen a todas estas personas que están saliendo, que están abriéndose camino en el mundo de las letras, en el mundo de la música, en el mundo de la cultura. De manera que muchas gracias por estar aquí. Y quiero empezar felicitando a Wilfer por su segundo libro. A Wilfer lo conocí hace más o menos 3, 4 años en un taller de literatura. Y Wilfer siempre me llamó la atención porque Wilfer siempre era crítico. Alguien leía un cuento con un final rosa y Wilfer decía, a mí no me convence eso. La vida real no es así. Y cuando le decíamos por qué, porque nos impresionó con un montón de cuentos y un montón de textos que lo dejaban a uno con la boca abierta, así como los odontólogos. Y cuando Wilfer leía, nosotros le decíamos, bueno, ¿y tu libro para cuándo? Y Wilfer siempre nos repetía, los buenos libros ya fueron escritos. Hace ya un año, más de un año, nos sorprendió con La Sonata del Diablo, un libro buenísimo, La Sonata del Diablo y otros cuentos forasteros. Un libro con unas situaciones
que llaman la atención, con unos personajes muy bien definidos y con una narrativa impecable. Se nota que es periodista y que ese es su fuerte. Y este último libro, que es una belleza, Cuentos del mal amor y otras resignaciones. Entonces yo quiero empezar con Will, haciendo una pregunta difícil. Wilper, ¿qué es el amor? Ay, no, pues te diría que ya Julio Iglesias lo ha hecho mejor. No sé. No, eh, me pegó de Fito Páez, el perfume que lleva al dolor. Creo que es una ilusión necesaria para la vida en sociedad, ¿no? En eso sí soy como muy poco romántico, ¿no? Creo que aunque somos hijos de la balada y de las rancheras y del tango, pues todas esas situaciones, el amor es, pues para mí, ¿no? Obviamente lo relaciono más con lo que los neurocirujanos, neurocientíficos dicen. Es algo que pasa en las cabezas de las personas y ahí hay una activación de una serie de sustancias químicas, la adrenalina, la serotonina, no sé qué otras cosas, y que nos hacen sentirnos emocionalmente de cierta manera, ¿cierto? Entonces el amor para mí es algo inseparable, pues un concepto inseparable del ser biológico de los seres humanos. Al mismo tiempo también estoy de acuerdo con los evolucionistas que dicen que pues existe el amor porque necesitamos reproducirnos, y necesitamos juntarnos y la cantidad de seres humanos que existimos da cuenta de que ha tenido éxito el amor. Somos 8.000 millones de personas, 8.000 millones de personas, vamos para 10.000. O sea que el amor ha tenido éxito. El bueno o mal amor ha tenido éxito. Juntarnos para perpetuarnos como especie ha sido un éxito, ¿no? Independientemente de que alrededor del amor tenemos toda una fenomenología, ¿no? que pueden interpretar mejor que nosotros los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas, ¿no? Como escritores no tenemos las armas, o las armas que tenemos son las historias, que al parecer dan la pista de lo que puede ser el amor, pero no lo definen. Nosotros no podemos definir el amor como escritores. Contamos historias que a lo mejor dan pista de lo que es el amor. Pero todo el que haya sentido amor sabe que ahí encierra esas 4 palabras, encierran un montón de cosas que a todos nos pasa y está muy ligada a situaciones como la muerte, el dolor, la pena, la tragedia, la desgracia. Entonces, amor y muerte, dicen, juntos los engendró la suerte. Entonces, como reportero, como periodista, no me caso con una definición. Es algo que los científicos saben explicar o que tienen una explicación. Los sociólogos, los psicólogos pueden decir, hay amor de todo tipo, hay amor de pareja, amor propio, amor familiar. Entonces tampoco hay una sola clase de amor, ¿no? Pero lo fantástico es que los escritores nos da la posibilidad a través de las historias acercarnos a un fenómeno que no comprendemos, y las historias son más fáciles que entender que los conceptos, ¿cierto? Bueno, voy a hacer 2 preguntas en este momento porque me parece que vos sos el que debes hablar. Tengo 2 preguntas. Hay una, o sea, lo conocimos como Wilfer, pero siempre se firma Will en sus libros. La primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre Wilfer Pulgarín y Will Pulgarín? Esa es la primera pregunta.
O sea, ¿qué diferencia hay? Si existe alguna diferencia cuando sos escritor o cuando sos Wilfer. Y la segunda es, hablaste ahorita de un parto, contanos cómo fue el embarazo. ¿Y quién es el papá? O la Bueno, mamá. papás y mamás tienen muchísimo el libro. Entonces, bueno, al final vamos a ver si en un esfuerzo de memoria y homenaje los recordamos. A Will Pulgarín y Wilfer Pulgarín. Yo le he dicho mucho a mis hermanos que no me gustó el nombre de Wilfer. No sé por qué. Porque me parece un poco una aberración, un poco un invento. Así como ahora le ponen Stevenson y no sé qué otros nombres están de moda. Los Jasons. Los Jason, me siento un poquito, Wilfer, siento un poquito que es eso. El Wilber o el también. Entonces, además me dicen de tantas maneras que he terminado enemistado con el nombre de Wilfer, porque me dice Wilmer, Wilmar, Wilfred, Wilder, me han dicho recientemente un cliente. Soy sastre también. Entonces tengo clientes que me mandan a arreglar ropa y hay una cliente que me dice Wilder. Entonces, bueno, y Will remedia todo eso. Y Will empezó a sonar, lo consulté con mis hijas. Will me dice Juan, Will me dice mi esposa, Belinda. Entonces era como una manera sana de, digamos que, curar esa indisposición con el Wilfer original. Eso lexicográficamente, pero puedo decir que me siento Will porque empecé a escribir y empecé con la idea de que lo que yo escribía podía ser impreso. Entonces me pareció que de alguna manera con la edad uno se vuelve supersticioso, que uno te dice, Will, como que le está yendo bien, y Will se quedó. Y Wilfer quedó como reportero, ¿no? El hombre de lo real, del que zapatea la calle, el que critica. Soy inconforme con todo lo que leo en general. Le busco siempre las 5 patas al gato y espero que no sea en mi vida real así. ¿Sí? Pues, alguien así es muy fastidioso. Y bueno, esa es la historia de Will, más o menos. Que la historia del embarazo. Bueno, este libro tiene una génesis, digamos, práctica, que es la convocatoria anual que hace la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, a quien le agradezco profundamente a través de Fernando, que está ahí, Fernando Alcárgel, también hombre de la cultura, hombre del teatro, que es testigo que me maté escribiendo el libro, porque a donde yo iba a escribir, él aparecía. Inclusive aquí en este espacio también escribí bastante, en una cafetería que hay en el Parque Boston escribí bastante, y en mi casa escribí casi todo el libro. Este libro entonces prácticamente surge de la necesidad de presentarme a la convocatoria. La convocatoria, como ya me había ganado en 2023 con la sonata, 2024 no me podía presentar, me aposté a esta convocatoria 2 años después, pero yo soy muy distraído y se me olvidan las fechas. Cuando quise presentarlo ya había vencido la fecha, entonces le escribí a la Secretaría de Cultura si me daba chance de presentar el libro, y me dijo, no es que le vamos a dar chances, es que el libro, es que dimos también una extensión para presentar la obra. Entonces, en una semana yo ya tenía todos los compañeros del taller, todos escribimos, todos te sometemos a ti. Bueno, valga decir que Carlos es una persona a quien en lo particular admiro, y agradezco pues al destino que me haya tropezado con él, porque creo que mucho de lo que estoy haciendo tiene que ver con ese desenfado como él ve la literatura. Yo lo veo de manera muy solemne. Para mí escribir, no se puede escribir cualquier cosa. Él lo ve de una manera más deportiva quizá, y se enrolla menos que yo. Entonces, hice la propuesta salió beneficiada cuando dieron los resultados, y a partir de allí yo había presentado una serie, unos 20 cuentos. A partir de allí ya tenía que presentar o hacer
realizar un libro que tuviera un hilo conductor, un eje transversal. Y me puse a leer cada cuento y a analizarlo y vi que el amor era el tema fundamental de la mayoría de los cuentos. Y una vez dije, el libro de amor. Entonces buscar el título del libro de amor. Y el libro de amor, el título del libro tiene que ver con lo que primero que vieron. El primer video que vieron. El primer video que vieron es un videoclip, es una canción de un artista que se llama, un cantor español, un trovador español, que desde mediados del siglo pasado, muy ligado al antifascismo, al antifranquismo y a la defensa de la España republicana y todo ese tipo de cosas. Paco Ibáñez es un amor de mi vida desde que lo vi y cantaba esos poemas y siendo pues muy jovencito, vi a Paco Ibáñez interpretando Consejos para un galán, que es esa canción que los invito a verla en su totalidad, y esa canción deriva del libro de Buen Amor. El libro de Buen Amor, rápidamente, es un libro de Juan Ruiz del siglo XIV, y allí es un libro divertido. El arcipreste de Ita. El arcipreste de Ita. Arcipreste es como un clérigo, un sacerdote de la Edad Media, que escribió un libro que él no le, perdón, él no le puso título al libro, pero le hizo un prefacio, y astutamente el libro trata guasonamente de decirle, son instrucciones para ver cómo un hombre se levanta a una mujer, cómo la conquista y cómo se acuesta con ella. Eso lo escribió un sacerdote, el arcipreste de Ita, Juan Ruiz. Juan Ruiz escribió eso, y a mí, cuando a partir de Paco Ibáñez busqué la historia del libro, y es un libro ilegible en este momento si uno no tiene un conductor, porque está escrito en un castellano antiguo. Entonces un comentador del libro le permite a uno acercarse a la obra, y la obra es fabulosa, es increíble, y que se haya escrito en el siglo XIV un libro así, es eso. Entonces es un libro que combina fábulas, canciones, sermones, es un cura, y te dice cómo conquistar, cómo llevarse a la cama a una mujer. Algo profano para un cura. Sin embargo, en el prefacio, el arcipreste dice cómo pasó la censura a eso, porque tuvo la habilidad de decirle a la gente, o a los que vienen, a la censura, a los de los códices, les dijo: yo no escribí un libro para que la gente se acueste, o los hombres se acuesten con una mujer fácilmente. No, yo no estoy dando trucos para eso. Estoy advirtiendo a los hombres que no hagan eso. Entonces él les dijo, esos son trucos para que la gente no entre en pecado. Pero en realidad lo que estaba diciendo era otra cosa. Entonces, astutamente sorteó la censura por eso. Entonces, el libro nace de esa chispa inicial. Es el libro, en lugar de Buen Amor, pues los cuentos eran de mal amor. Los cuentos tienen finales un poco accidentados. Entonces dije, mi libro no es de buen amor, es un libro de mal amor. Entonces se quedó libros de mal amor y resignaciones, porque de alguna manera el amor para mí también es una resignación. Es una resignación que tiene implícita esa aceptación de que va a terminar mal, de que va a terminar o que puede terminar mal. Entonces es un libro de mal amor, pero con la anticipación, con la lucidez de que puede terminar mal. Y Fito Páez siempre me gustó mucho esa frase, el perfume que lleva el dolor, porque es tan sutil. El perfume es una cosa inacible, es eso que está ahí, y así fui formando una idea de a dónde iba el libro. Todos los libros, todos los cuentos fueron encontrando su puesto dentro del libro. Hay un orden que fueron ellos mismos casi diciéndome cómo los iba a ordenar. Y los libros, curiosamente, como en el amor, van empatándose, van encadenándose.
fueron buscando pareja, cada cuento fue buscando su pareja, hasta concluir pues en la obra como está. Son 13 cuentos, está hecho adrede 13 cuentos, 13 mujeres, intenta el arcipreste de Ita, narra su historia con 13 mujeres, son 13 cuentos por ese motivo. Y agradezco, aprovecho que está Verónica, filóloga, que fue quien me ayudó a que esto saliera limpio, bonito, me hizo muchísimas advertencias, ahí las tengo. Cada cuento lo leyó y concienzudamente, y en todas esas anotaciones me salvó de gazapos, de quizá algún error de digitalización, pero sobre todo me permitió darle unidad gracias a sus comentarios. Entonces, gracias a Vero, que hizo un excelente trabajo. No terminaré de agradecerle, pues. Me gusta mucho cómo quedó, me gusta, pero muchísimo. Me gusta la sonata, pero más me gusta porque me parece más unitario que este. Con Wilfer se conversa bueno. Yo quiero leer un fragmento del prólogo que lo hizo el doctor Emilio, que está aquí con nosotros, médico, escritor, un gran amigo. Quiero leer una partecita que va a hacerlos antojar de leer este libro. En la última noche de Blanche Hamilton, por ejemplo, el erotismo se mezcla con la locura y el crimen, explorando los abismos del deseo, los celos y la insania amorosa, al tiempo que reflexiona sobre la manipulación del amor en los discursos judiciales y mediáticos. En las contrariedades eróticas del joven Hipólito, la pasión se vuelve un espejo incómodo donde refleja la culpa. Es un relato provocador donde el deseo, la culpa y el tabú se entrelazan en la mente de un joven exiliado en Australia. Es una disección de la sexualidad moderna, de los laberintos del inconsciente. En El abrigo rojo, el objeto se transforma en símbolo de la memoria y aborda la identidad, la memoria selectiva y el poder fetichista de los recuerdos. En Una mujer sin tildes, la ironía y la melancolía retratan la soledad de los amores virtuales. Se muestra la imposibilidad de la conexión emocional en la era de las redes y la banalización del deseo en tiempos de pantallas. Bienvenido Matthew exhibe las tensiones de clase, la hipocresía afectiva y la corrupción del amor cuando se convierte en transacción. En El bestiario para un ángel blanco, el narrador, un escritor urbano, observa una vida cotidiana y convierte pequeñas escenas, una barrendera, unos gallos, una pareja de ancianos, en breves relatos. Es un homenaje al acto de escribir como registro efímero de una poética del detalle y del impulso creador que transforma la realidad en literatura. Cada cuento, a su manera, explora una arista distinta de la misma herida, el amor como forma de pérdida. Bueno, yo quiero tocar un poquito, porque hay gente también que aquí han estado en talleres literarios o que les gusta escribir. Ese primer texto del bestiario sobre una hoja en blanco prácticamente es un tratado de escritura. Siempre a todo escritor le da miedo tener una hoja en blanco porque no sabe sobre qué escribir. Y Will ahí resuelve todo de una manera ingeniosa. Nos muestra lo que hace un escritor para escribir. ¿Ese fue el mismo método que usaste para escribir todo el libro? Sí. Dentro de el impulso inicial de presentar el libro, pues el proyecto del libro, yo tenía 3 cuentos que no me pegaban, ¿no? Esos 3 cuentos, uno es sobre, bueno, pero básicamente necesitaba unirlos, necesitaba darles el hilo que los pegara, que los uniera, que les diera una coherencia a los 3. Y por mucho, pero me gustaban los 3, pero los 3 no me cuadraban con el resto de los cuentos, que estaban muy, muy precisos. Esos 3 cuentos, hay un cuento de 100 palabras, que lo mandé a la alcaldía, al concurso de 100 palabras. Había un cuento... Ese fue Tiempos y Besos.
No, el cuento de Pacto de Gorriones. Ya. Pacto de Gorriones. Tiene 100 palabras. Ah, sí, Sí. el del bestiario. El del bestiario, sí. Estaba el siguiente cuento que era el segundo. Ese es el de los ancianos del parque. Es el tercero. Es el tercero. Y el segundo habla, es una, ya. El segundo es el destino de los gallos. El de los gallos. El destino de los gallos, el pacto de Gorriones y Mujer y pájaro eran 3 cuentos que estaban sueltos. Y me di cuenta, una de las maneras que yo tengo de encontrar mis historias es una cosa que Emilio ha llamado el escritor itinerante, que uno va por ahí y va buscando historias. En efecto, todas estas cosas pasaron, ¿no? Casi que pasaron. Casi que pasaron. Entonces, simplemente me inventé el fotógrafo itinerante. Ya no era un escritor, sino un fotógrafo que va por la calle tomando fotos en esta parte entre Boston y Villahermosa. Entonces, en ese curso, en ese itinerario entre Boston y Villahermosa, me encontré una barrendera, me encontré el segundo, un corral de gallos, y en tercer lugar me encontré una pareja leyendo un libro en el Parque Obrero. Ahí inventé el fotógrafo y pensando que les tomaba fotos a todos. Los gallos existen, la pareja existe, la barrendera existe. Los cuentos no necesariamente ocurren así, pero tienen evocaciones sobre eso. Y entonces me planteé, en ese momento fue la epifanía de revelar a los amigos que escriben cómo se me ocurre escribir, que no tiene mucho misterio. Simplemente recojo escenas cotidianas en la calle y a partir de ahí tengo una idea, llego a la casa y empiezo a pensar en qué rumbo le doy. El segundo cuento, que es el destino, el segundo, que es el destino de los gallos, es el que habla, y ahí recojo un mito griego que es de dónde salen los gallos. Los gallos, según la mitología griega, dice que Ares tenía un amigo, Ares se acostaba con Afrodita y le decía a su amigo Electrón le decía: avísame cuando llegue el día para yo despertarme y que Helio, el marido no le lleguen a Helio, el marido de Afrodita, le cuenten que yo me estoy acostando con su mujer. Entonces, cántame. Y Electrón un día se quedó dormido y no le cantó. Helio supo, Helio se enteró y mandó a castigar a Ares, y Ares, de rabia con su amigo, íntimo amigo, lo convirtió en gallo con todo y espuelas. Con todo eso terminó siendo el gallo que conocemos y por qué canta antes del amanecer. Entonces es un poquito como un deshabillé, como dirían en Francia, un desnudamiento de cómo yo escribo una historia. Entonces la historia está más o menos en cómo escribo las historias, por lo que veo en la calle, por lo que pasa en mi familia, por lo que me ha pasado en el pasado y por lo que leo, ¿no? Y una de las cosas que más me apasionan son los mitos griegos, y lo incorporo en todo el libro. Hay cerca de 5 o 6 mitos griegos que desfiguro, pues, en beneficio de la historia. Hipólito. Entonces está la historia del gallo, que es Ares. Está la historia de Fedra con Hipólito. Fedra se enamora de su hijastro. Entonces eso me sirve para hacer una historia. El rapto de Anamonte. ¿No está Edber? A través de Edber conocí el nombre de Anamonte, me encantó Anamonte, y terminó siendo el rapto de Anamonte, que viene del rapto de Europa, que tiene, además del mito griego, tiene una obra del maestro Botero, que está en el Parque Botero, ¿no? Se llama. Hay una escultura del rapto de Europa, y es también un mito fabuloso de cómo Zeus se convirtió en toro y se llevó a Europa una princesa fenicia que la consiguió en una isla, se enamoró de ella, se convirtió en toro, la montó en su lomo y se la llevó a Creta, allá la violó y tuvieron hijos.
Y hay otro mito por ahí que no me acuerdo, son como 4 o 5 mitos que aprovecho en beneficio de la narración, de la historia, del amor también, de los, como en lugar de las contrariedades, de las perturbaciones, voy a poner otro nombre a ese cuento, de los problemas del amor. Bueno, sí, a mí me llamó la atención cuando yo leía esto, yo decía, pero parece uno leyendo historia griega. Son unos cuentos para el que no conoce la mitología griega, son muy interesantes. Y el que conoce la literatura griega empieza a hacer conexiones y eso se vuelve una cantidad de explosiones impresionantes, se los recomiendo. A ver, hay varias cosas en el libro. A mí, por ejemplo, hay un cuento que llama Jota, que yo creo que a todos nos ha pasado, es ese amor platónico de la universidad o del colegio, que uno siempre quiere tener y nunca accede. Yo me imagino que eso debe ser autobiográfico. Pero entonces, ¿cuántos cuentos y cuáles cuentos son reales de Wilfer o de Will? ¿Y cuántos son producto de la imaginación? Allí me están haciendo caras porque yo sé que es una pregunta que había que hacer. No, te iba a preguntar la hora. A un cuarto para las 4 nos votan. Entonces, ¿a qué hora? Son las 3:10. No. Aquí Bueno, estoy pendiente. entonces nos da tiempo. Hay unas hojitas blancas allá. Si no quieren hacer una pregunta en público, pues la pueden escribir y aquí nos la dejan. O ahorita le damos el micrófono. O les damos el micrófono, claro. J. Sí, J es... A ver, antes de entrar en J, bueno, ya les dije que soy sastre y la sastrería con el tiempo he terminado pensando, se relaciona también con la literatura, con el acto de escribir. Damos puntadas en la máquina hasta hacer algo, ¿no? Escribimos palabras hasta crear algo, ¿no? Cuando vamos a coser, o bien sea a mano, o bien sea en máquina, lo primero que uno hace como sastre, algo de lo que estoy muy orgulloso, no soy sastre, soy aprendiz de sastre y lo seré toda la vida, gracias a mi papá y a los amigos de mi papá. Gracias por esa cosa rara. He intentado buscar si otros escritores han sido sastre y creo que no encontré. Que son un desastre. Bueno, el papá de Kafka fue sastre. Hizo un desastre con Kafka. Antes de comenzar una costura, todo sastre tiene que agarrar la punta del hilo y que ese hilo no esté desbaratado, que esa punta esté firme para que pueda entrar por el ojo de la aguja. Si no entra por el ojo de la aguja, no hay costura. ¿Sí o qué? Lo primero que yo hago antes de coser a mano o a máquina es sacarle punta al hilo. Antes de empezar cada cuento, yo, y lo vi muy claro en la redacción de los cuentos, tenía que tener una punta a través de la que me iba a conducir a la hechura de cada cuento. Entonces, bien sea lo autobiográfico, lo que escuché, o lo que me contaron, lo que leí, esa es mi punta. Y ahí empiezo a coser. El resto uno no sabe a dónde va a dar. Entonces, J empieza con un acercamiento universitario, con alguna persona que me encontré en los primeros días de la Universidad de Antioquia, y ahí empezó J, pues tendría yo 18 años, no, a Belinda la conocí a los 30. Y ahí empezó el cuento de J. Me parecía una chica bonita y todo, pero eso en realidad no tiene ninguna importancia. No tiene, la historia como tal no tiene trascendencia. Eso me dio pie para empezar a coser la historia. Entonces ya a partir de allí, la historia de J empieza a transformarse en una narración nostálgica, de dolor, con cosas autobiográficas, sí, porque me fui. Dice que ella tenía otro novio, eso pues no pasó en la realidad, sino que simplemente la fuerza de los hechos fueron
distanciándonos y cada quien tenía amigos, pero no era algo como pasional pero todo vale a la hora que escribas, todo vale. Y con cada cuento hay eso, con cada cuento hay un hilo que hay que sacarle punta. Entonces, me hablas del abrigo rojo. En casa, mamá, teníamos un abrigo rojo. El abrigo rojo termina siendo una historia de fetichismo, que eso no, pero el hilo comenzó por ahí. Y se empiezas a tirar, empiezas a coser, hasta que hay una cosa hecha. Yo soy sastre remendón un poco, no confecciono. Y para mí también tiene una metáfora eso, ¿no? O sea, el que hace reparaciones de un pantalón, de una camisa, lo que hace es darle nueva vida a algo que ya existía, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, estas historias mezclan eso, ¿no? Son anécdotas que ocurrían también, y le voy incorporando un cierre nuevo, un botón nuevo, y ahí eso me va llevando a otra cosa, ¿no? A otra cosa, y eso creo que permite que las narraciones se perpetúen, porque siempre escribimos de lo mismo, y cuando la socorrida opinión mía, que todo el mundo dice, pero si tú decías que ya todo estaba escrito, ¿y para qué escribir? No, yo no he dicho eso. He dicho que lo que hay que leer, ya lo que un escritor tiene que leer, ya está escrito. Ahora, él puede volver a escribir eso mismo de otra manera. Entonces, todo lo que está ahí probablemente ya se ha escrito. Los mitos, ya todo el mundo los conoce, los mitos para mí son una fuente inagotable para poner parches. Cuando necesito algo, voy, pum, digo, esto se me parece a tal cosa, y empiezo a explorar ahí, y eso a mi juicio embellece el texto. Lo embellece en tanto que le da una dimensión distinta a lo repentista, a lo que se escribe ahorita, ¿cierto? Lo que se escribe ya. Entonces, hay una pretensión de trascendencia en cada relato a partir de una anécdota. El único cuento, que más que cuento es relato, es el último. El último, que se llama La última noche de Blanche Hamilton. Esta historia, también soy un fanático de los libros viejos, los libros que venden en la calle, más que de las librerías. Y donde hay libros viejos, gastados, sucios, yo me acerco y veo qué hay. Normalmente todo es basura, pero ahí hay cosas siempre interesantes. Entonces recojo libros, y en uno de los libros que me encontré, de un librero cascarrabias, porque no le compran y se queja por eso, porque no le piden opinión de literatura que él cree saber. Ahí había un libro que se llama Defensas Penales, y esos libros raros me gusta ir a buscarlos. Tomé Defensas Penales y ahí encontré la historia de Blanche Hamilton, y es la historia lo cuento rapidito, porque también casaba con lo que quería decir a lo largo de todos los cuentos. Todos los cuentos tienen una unidad, que es el amor que fracasa, el amor que desafía la muerte pero no lo logra, la muerte, pues por su misma naturaleza, que tiende a desaparecerlo todo, a aquietarlo todo. Entonces, en la historia de Blanche Hamilton, es la historia de una condesa sueca que, muy joven, a comienzos del siglo XX, su padre y su abuelo funda un imperio en un pueblo sueco, y hace un castillo y hace una finca y tiene hijos, y se hace conde, tiene un título nobiliario. Ese título lo hereda de sus hijos. Blanche hereda el título de condesa, pero es una condesa rara, pues no quiere que la estén cortejando, sino que ella quiere buscar, no que más que la busquen. Es una mujer para su época absolutamente rompedora y divergente, dirían ahora. Entonces Blanche se casa con alguien
con un deportista, con un esgrimista olímpico y bueno, tienen romance un año y al año ella se cansa de él, le pide el divorcio, pero tienen un hijo. Y Blanche se separa de este hombre y le dice al papá, yo no quiero vivir aquí en este castillo, y se va a recorrer el mundo, pero se va acompañada de su madre y se va con su mamá y conoce las principales capitales de la Europa de ese momento, que se prepara para la Primera Guerra Mundial, y van a Basilea, y van a no sé qué, van a París, y hasta que llegan a Berlín, y en Berlín se encuentra con un hombre que se llama Carlos Cienfuegos. Carlos Cienfuegos es un estudiante de ingeniería chileno, para colmo, y Blanche también era astuta y vivía también de los amores de sus amantes, ¿no? Y ya quería tener lujos también, y viajar, y vestirse bien, comer bien, pero era muy inquieta con el arte y le gustaba la pintura, la literatura, ese tipo de cosas. Entonces Blanche le echa como el anzuelo a Cienfuegos. Cienfuegos se queda enamorado de su cabellera rubia. Blanche fue en algún momento considerada la mujer más linda de Suecia, que son palabras mayores, y queda flechado por Blanche, pero Blanche sí como que no lo aprovecha. Carlos le compra incluso un auto, eso no está en el cuento, pero le compra un carro. Carlos es un aristócrata chileno, tiene mucha plata, es multimillonario, su familia tiene vínculos políticos en Santiago de Chile. Entonces la apura para que se casen y que se vayan, y no sé, ella le dice sí, le va dando largas, entre tanto lo va esquilmando, pero le dice sí, vamos a casarnos, pero Blanche tenía una cualidad y era muy fogosa, y en ese tiempo empezaba a practicarse la fotografía erótica y todo eso, y todavía más lo enganchó a Carlos con eso. Y en los testimonios, ya no de Ferri, acuérdense que les dije que la historia me la encontré en un penalista que se llama Enrico Ferri. Ya empecé a investigarla en periódicos suecos, había que pasar por traductor, porque no hay nada, no van a encontrar nada de Blanche, excepto cuándo murió, y cuándo nació y cuándo murió, y a qué familia pertenece, pero no hay nada, no hay ninguna historia. Entonces había que ir a buscar en periódicos de la época, de 1937, que fue su desgracia. Entonces me tocó investigar en periódicos italianos, en periódicos europeos, y traducir mucho. Bueno, estoy adelantando para decirles que Carlos Cienfuegos, un día Blanche le dice que quiere ir a Roma, que quiere ir a Basilea. Le dice, bueno, y él sospechando que le iba a ser infiel, y efectivamente le termina siendo infiel porque se va para Roma, y en Roma tiene una aventura y todo eso. Se entera Carlos Cienfuegos de que ella está en Roma, se va para Roma. En Roma la emplaza en su habitación, en su pensión, y ella le dice sí, pero por miedo. Blanche ya tenía miedo porque era un hombre celópata, violento, latinoamericano. Y entonces en la última noche es que Blanche se acuesta con él tratando de apaciguarlo, pero eso no sirvió de nada porque Carlos le termina dando 3 tiros y la mata. Pues esa historia es así, ¿no? Y en 1937, el 26 de marzo del 37, la matan. La matan en esa pensión de 3 tiros. Luego Carlos dirige el revólver contra sí mismo y dispara, intenta suicidarse, pero no lo consigue, lo salvan. Y esa es la historia, ¿no? Es la historia. Tampoco hay nada de Carlos en internet, no hay nada. Este cuento me obligó a ir a escribirle al Estatuto de Roma, al archivo del Estatuto de Roma, a preguntar qué sabían de este caso. Me escribieron que sí, que efectivamente Carlos había ingresado a prisión. Al final lo condenaron a 5 años y 8 meses. Se salvó de una condena de 10.
el abogado, una de las defensas que es, ahí está bien descrita, considera, el penalista aprovecha todo eso, como en principios de siglo hablaban de las mujeres, porque las mujeres estaban condenadas a parir hijos, como en el pecado original, parirás con dolor y los hombres trabajarás con el sudor. Entonces, digamos que todos en ese comienzo de siglo debes tener hijos, debes tener hijos, debes tener hijos, ¿no? Entonces, Ferri, el defensor de Carlos Cienfuegos, le echa toda la basura encima y le hace mil y un improperios a Blanche, que tenía fotos desnuda y todo eso lo presentó, para que al final el juez dijera, bueno, hay atenuantes para un hombre que mató por amor. Y todavía ese es un argumento que se emplea, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, esta historia la cuenta, bueno, el Estatuto de Roma me dijo que sí, que había pasado eso. Lo último que me escribieron fue que Carlos había muerto en el penal 3 años después de ocurrido el crimen, o sea que no alcanzó a disfrutar la libertad como lo quería la mamá de él, que buscaba que él regresara a Chile. Esa historia sería simplemente una evocación de esa historia que me encontré en Ferri, en ese libro viejo, tirado en el piso. Pero investigando periódicos suecos me di cuenta que el hijo que ella había tenido en su primer matrimonio se había convertido en guionista de cine. Y eso fue una revelación, y ese fue el hilo. El hilo que me llevó a construir la historia. Porque es el hijo que quiso ser guionista y escribió la peor película sueca de la historia en su momento. Y eso hizo que como que no siguiera con su historia de guionista, pero yo le hice un favor de colocarlo como narrador de ese cuento. O sea, lo rescaté, le inventé que él cuenta la historia de su madre, de su madre la condesa, pero él murió en 1987. Todavía me falta investigar más porque es una historia que quiero seguir investigando, sobre todo qué pasó con el guionista. ¿Qué pasó después? Porque murió en el 87, su mamá murió en el 18, 1915, estaba mala la fecha. En el 37 fue, ahora me perdí las fechas, en el 37 y en el 15, bueno, pero léanlo para que este lapsus me sorprendió. Perdón por el spoiler. Bueno, no, vale la pena leerlo. Es un cuento muy bien construido. A mí me llama la atención con Wilfer, ya nos quedan poquitos minutos, vamos a gastar unos 10 minuticos. Uno es la forma como maneja el género femenino en estos relatos. Son mujeres todas muy apoderadas de su feminidad. Y eso es una cosa muy bonita porque no es la mujer como víctima, sino que la mujer también toma muchas veces el control de su vida. Y eso es una cosa que resalto en este libro. Una última pregunta para que, si alcanzamos a leer algo de tu texto y para las preguntas. Una última pregunta es, ahorita antes de cámaras, como dicen por los artistas, hablamos de la relación entre la Sonata del Diablo y este libro. ¿Qué relación tienen? Y ¿qué texto nos puede leer un fragmento de alguno de los textos que tenés ahí? No me esperaba esa pregunta. A ver, yo creo que más que coincidencias, hay diferencias. La Sonata es un libro que va muy del extrañamiento. Está muy relacionado con el hombre marginal que no encuentra sitio en ningún lado. Es más masculino el protagonista, ¿cierto? Uh-huh. Es una historia sobre la forastería, el no encontrar un centro donde ubicarse. ¿Cómo me ubico yo frente al mundo? Entonces es un poco
la narración de extravíos. El escritor, o los personajes que se extravían, que no saben para dónde va, que añoran volver a la semilla, a donde estuvieron, a su sitio de confort, y no lo logran. Entonces, a partir de esa incomodidad empiezan a narrarse ellos mismos. Es una historia, son cuentos mucho de mirándose en el ombligo, pues una mirada sobre sí mismos, más que en el mal amor, que es una mirada más bien ajena. El escritor que veo otra cosa, aunque muchos cuentos están en primera persona, su génesis no es tan introspectiva. Y lo hablaba con Verónica, la filóloga, yo le decía, mis personajes no tienen o no reflejan pensamientos personales, no hay pensamiento, no hay un flujo de ideas personal, no hay un monólogo como tal. Los personajes hablan con sus hechos, con lo que hacen, ¿cierto? Para mí eso incluso me parece incluso más auténtico. El monólogo yo le tengo un poquito de reserva porque habla más del autor que del personaje, ¿no? Entonces, busco que cuando Carlos mata a Blanche, eso no tiene que decir que es un celópata, que es un violento, no. Cuando cuando un gringo intenta sobrepasarse con una chica en un paseo, yo no estoy hablando del veterano de guerra en Irak, sino estoy hablando de este personaje, ¿cierto? De un gringo que se aprovecha de su poder económico para X o Y motivo. Entonces, capaz que el encuentro, de todas maneras todos tienen una mirada melancólica sobre la vida, pesimista, aunque hay un par de cuentos que terminan felizmente. Hay un cuento, todos los cuentos, como dije al comienzo, parten de una situación personal, familiar, de lectura, lo que sea. Yo coso en el balcón de mi casa. Desde el balcón de mi casa veo lo que pasa frente al teatro. Independientemente de eso, yo creo una historia sobre una mujer costurera que desde su casa ve un mendigo, o ve una cosa, ve los mendigos, ve los vagabundos, los mendicantes en el suelo, y un día le da por ir a acercarse a uno y lo empieza a dibujar, y eso, como viuda, le renueva la vida, la transforma como mujer, ¿cierto? Entonces, es un cuento que termina bien, porque se sugiere el amor, no necesariamente ocurre un final romántico, pero es una mirada melancólica y nostálgica sobre cómo el amor puede ir acercando clases sociales o diferencias de historias, ese tipo de cosas. ¿Nos quiere leer un fragmento? ¿Qué hora es? 5:30. 3:30. 3:30. Bueno, ahora que dijiste, creo que esto es Las joyas para la reina, es una historia que me contó mi hermana. Eso tengo el micrófono. Yo quisiera como leer primeros párrafos, ¿cierto? Porque que es el hilo que yo voy metiendo por la aguja. Bestiario para una hoja en blanco. Bestiario, yo entiendo que hay muchas personas que no están tan familiarizadas con bestiario. Bestiario, defínelo tú. ¿Qué es un bestiario? Un bestiario es una colección de seres raros. Sí, bestiario es una colección de figuras monstruosas, míticas y básicamente animalescas, ¿no? Eso es un bestiario. El primer cuento se llama Bestiario para una hoja en blanco. Entonces, en la necesidad de llenar las páginas en blanco, busqué un bestiario. A Emilio le gustó el título, entonces lo dejé así, tal cual. Se llama Bestiario para una hoja en blanco. O sea, cómo inventar animales para poblar un libro. Entonces, y es así como van apareciendo ideas para algún relato.
desprovistas de fe sobre el destino que éste correrá. Pero esto es lo que menos importa. ¿Qué es lo que digo ahí? Así se me aparecen las historias para un relato. El destino del relato, eso a mí no me importa en realidad, pero eso es lo que menos importa, pero aquí se los cuento. Ya ustedes le dirán, para ustedes será si ese relato vale la pena o no vale la pena. Ese es el primer relato. J que hablamos mucho. La historia de J también, sí, es un amor prepuber, algo así. Pero que surgió a partir de estuve participando en un relato, en una convocatoria de algo que se llama Historias en Yo Mayor, y me dio por inscribirme para ver la mayoría de las personas de 70 o más años, y ahí el primer ejercicio que le ponen, Marco que es periodista, participó allí, nos pidieron recordar como un amor o el primer amor que tuvieron, y yo me acordé de J, entonces, y tal cual, me siento más cómodo. J, su nombre comenzaba por J, la letra que llevaban al comienzo de su nombre o apellido los héroes muertos que adopté cuando entré en la adolescencia. John Lennon, Jim Morrison, Janis Joplin, Jane Joyce, Jack London, Jonathan Swift, Jack Palance, Jack Nicholson, David Jansen, James Dean. Llamémosla entonces así, J. Entonces, la protagonista se va a llamar J a lo largo de esta historia, como se llaman los héroes de mi adolescencia. ¿Listo? Es llamarte Will. Debí llamarme Will. No soy héroe de mí mismo, no soy fanático de mí mismo. Will el Juamo. La mujer de al lado. La felicidad es una mujer sin sostén. Fue la frase que vino a la cabeza de Benjamín cuando vio entrar a aquella desconocida al bar donde él y varios amigos compartían alrededor de una mesa. Esta historia también es una historia de amigos de René, de Juan Carlos, de Emilio. Estábamos en una mesa, llegó una mujer, se sentó al lado, pero no es que no tuviera sostén, yo le inventé que no tenía sostén. Al final, spoiler, los amigos que se reúnen, todos son emigrantes, todos están de visita en la ciudad, y solamente Benjamín no es el emigrante. Y Benjamín se termina quedando con la mujer de al lado. Spoiler. Tiempos y besos. En la cuadra de mi mamá hay una tienda que se llama la tienda de la Mona. El cuento no es de la historia, no es de la mona, ni es simplemente el hilo que entra dentro de la aguja. Listo. Temprano en la mañana, Alonso es mi tío. Temprano en la mañana, Alonso salió a comprar arepas. Se encontró con Miguel en el camino. En la tienda, la hija de la mona estaba todavía en pijama. Uno de los chicos agregó una bolsa de leche a la cuenta, el otro pan de quesos. Es la historia de dos amigos que se encuentran en la mañana y van a donde la mona a comprar, y después termina algo trágico. No es spoiler, pero es cortico, dura una página. ¿Hasta qué horas dijeron que podíamos ¿Qué hora es? 3:40. 3:40. Bueno, para que hagamos preguntas. y bueno, no, sí, si alguien quiere preguntar. Doctor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por darnos la posibilidad de acompañarle en este evento tan interesante y conocer parte de tu obra, de parte de la litera de la esquina, este programa de literatura de la esquina radio. Ya vas a estar allí por una hora, vamos a tener aparte de ese lanzamiento y la entrevista que te hicimos, pero pues ya me queda a mí una pregunta, y es, en el primer cuento, que es haces el recorrido por acá de Boston a Villahermosa. Exacto. Y en el último, que es de la Condesa,
cuando cuentas la historia periodística o lo que alcanzaste a investigar, y en el otro que también hay mucha realidad, porque es el recorrido que hiciste y dices cuentos reales, hay como algo allí muy de Borges, ¿no? Porque lo que haces es muy interesante y me gusta a mí, que es como lector, es que me dejen a mí en esa neblina y esta, perdón, como lo hago, esta huevonada es cierta o esto se lo inventó este man. Entonces queda uno como entre esa fantasía y realidad. ¿Te gusta jugar con eso? ¿Hay una influencia de Borges en tu obra o qué pasa a ti con tus cuentos? ¿Tienes algo que decir? No. ¿Ah? Tú que leíste a conciencia. No, esa es una pregunta. A ver, los cuentos que me gustan son cuentos que me emprobleman. Son cuentos que me emprobleman, pero sobre todo literariamente, ¿cierto? A mí no me interesa tanto la historia, me interesa el problema que tengo como escritor de sacar adelante la historia y que sea verosímil, ¿cierto? Verosímil. Cuando Borges te escribe, hay unas cosas fantásticas allí, eso, como tú dices, eso pasó o no pasó. Funes es memorioso o no es memorioso. Pasó o no pasó eso allá en el jardín chino, ¿no? Entonces te deja esa inquietud, pero no es adrede. Mi intención es problemarme y darle al lector algo como yo quisiera que le pasara lo mismo que a mí, que me probleme el cuento, que se haga preguntas. ¿A cuánto hay del escritor? ¿Cuánto hay de biográfico? ¿Cuánto hay de fantasía? ¿Cuánto hay de invención? ¿Cierto? Pues creo que no se puede escribir sin leer a Borges, no se puede escribir sin leer el Ulises, o por lo menos una parte del Ulises. No se puede escribir sin tener muchas lecturas encima hasta la náusea. Siempre digo, hay que leer hasta la náusea. Y eso forma no un vómito, pero sí un caldo dentro de la mente del escritor. Y toda mi vida tuve a mi lado, excepto en este momento, el libro gordo de Borges, de Obras Completas, de tapa verde, que es como una Biblia. Para mí es como una Biblia. Cada vez que yo quería, incluso por ocio, cualquier cosa, agarraba a Borges y sí, lo leía. Pero no hay como un propósito de seguir al maestro o algo así. Y una historia me gusta en tanto me gusta el problema y en tanto me gusta el personaje. Si el personaje me emproblema, si no es un personaje común, que tiene rasgos extraños, diferentes, que la vida lo va conduciendo por caminos inesperados, ese cuento me gusta. Me gusta Quiroga por eso. Me gusta mucho Quiroga porque empieza a problemarse, empieza a partir de algo una historia muy ordinaria. Bueno, valga decir que Quiroga, que también sirvió para titular el libro, hay un libro, no sé si se hizo con él en vida o después, cuentos de amor, de locura y de muerte. Ese libro, ahí hay un cuento que todavía me resuena en la cabeza, que se llama La meningitis y su sombra, ¿cierto? Ahí está ese cuento, y es el último cuento, y es el cuento que más me problema. Yo hubiera disfrutado mucho como Quiroga haciendo ese cuento. No es un cuento clásico, porque es un cuento que narra, un amigo llama al protagonista y le dice, vení para mi casa porque mi hermana tiene raptus como de una enfermedad y se va. Y lo único que dice es tu nombre, y tu nombre, y tu nombre, y tu nombre. Y él le dice, pero si él ya no me conoce, o nos habremos visto 2 veces. Y él va para allá y la mujer, cuando lo ve, es otra mujer, se alegra, sale de su éxtasis y tal. Y cuando se va, vuelve y cae. Entonces, al final declaran que tiene meningitis. Ella se cura
y él, con todas esas visitas que le hacía a la mujer, se termina enamorando de ella, de la enferma. Entonces él le pregunta, mientras está enferma, ¿y cuando tú te curas, qué va a pasar conmigo? Y ella se cura, y ella cuando ya está curada, él le es un cero a la izquierda, no se fija en él, no se fija en él. Y él le empieza a buscar y ella no le para bolas. Entonces él decide irse de donde está, no sé en qué ciudad, y dice, me voy. Y cuando se va a ir, el hermano de la enferma le comunica a la enferma que él se va, pues ya no es enferma, ya está bien. Y ella, angustiada, le da una angustia y le dice, ¿por qué te vas a ir? Y él le cuenta, ¿cómo voy a seguir contigo? ¿Cómo voy a seguir aquí si lo que después de que me hiciste pasar por todo esto, enamorarme, yo te pregunté esto mientras estaba enferma? Y entonces ella reflexiona y se acerca a él y él no viaja, spoiler. Y él no viaja, sin embargo, al final del cuento, Quiroga tiene la lucidez y la magistralidad y el invento de que nos dice que ese cuento no lo está escribiendo él, sino él con su esposa al lado. Y él le pregunta, ¿cómo va el cuento? Ese es el tipo de relato que a mí me gusta, porque no tiene un final claro, de dónde vino, por qué mete una cosa, y Borges un poquito de eso, pues valgan las distancias y la modestia. Bueno, yo creo que ya nos queda tiempo, si acaso, para una corta pregunta, si hay alguna, para dar por terminado ya. Gracias. Y la última, pues ya van a votar. Aquí, ¿hasta qué horas estamos? Ya. Buenas tardes, mi nombre es Claudia y yo he tenido el placer de leer a Whitfer y de recibir algunos consejos de él. ¿Qué tienes para aconsejar a las nuevas generaciones de escritores que ahora, con la inmediatez de las redes sociales, prefieren escoger ese camino que el camino tradicional de la escritura? Esa pregunta la ha respondido mucho Emilio, pero también yo he visto que nos lo preguntan mucho y es un problema. Es un problema porque es que a la literatura se llega casi de manera espontánea, ¿no? O sea, a alguien que le guste escribir va a encontrar su camino, ¿cierto? Y por eso yo creo que las redes sociales o ese tipo de cosas va a parir otro tipo de escritores, muy probablemente. Y esto va a ser la antesala y el recuerdo de una transición de manera de escribir. Yo lo único que recomiendo es lea mucho, no se conforme con lo que lea, critique lo que lea los canónigos, lea todo lo que tenga que, los conocidos, léalo mucho, pero sobre todo, viva mucho. Bueno, se nos acabó el tiempo, un aplauso para Whitfer y muchas gracias por estar acá. Gracias a todos por venir, gracias Fernando que se está despidiendo. Nos pasamos. Los que no puedan comer por el tiempo se pueden llevar la tortica o el vino o lo que sea.